nos trajo el pastor hoy a las 9 de la mañana, el pastor Velázquez, ¿sí? Ese mensaje me llamó muchísimo la atención y por eso pues voy a tratar de irme con el mismo tema. Yo traía mi propio mensaje, o sea, lo que yo había preparado para entregar en esta mañana, pero encuentro que es mejor seguir con la misma línea de pensamiento porque es importante que nosotros entendamos que hay un poder sobrenatural en la gracia de Dios. ¿Sí? Ese poder sobrenatural que lo tenemos acá, el poder de la gracia de Dios, nos puede llevar a pensar de diferentes maneras, pero hay una parte en donde converge. Si yo quiero ver que el poder de la gracia de Dios se manifiesta en mi vida, entonces yo voy a tener que ser, diga conmigo, agradecido. O sea, es una cosa que viene de allá para acá, pero también tiene que ir de aquí para allá, ¿sí? O sea, viene del cielo hacia nosotros, pero también tiene que ir de nosotros hacia el Señor. O sea, el agradecimiento es algo que cuando uno lo estudia en la palabra del Señor, entonces uno encuentra que la persona agradecida, ¿sí? La persona agradecida es esa persona que mantiene las puertas abiertas para que la bendición de Dios fluya a favor de su vida. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Sí? Ahora, la persona agradecida, entonces, se define o se describe o se puede ver o se puede notar cuando esa persona tiene en sus recuerdos todo lo que Dios ha hecho a favor de su vida. ¿Para cuántos hablé? ¿Cuántos me entienden esa? O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Yo creo que aquí todos los que estamos en este santuario tenemos al menos una razón por la cual tenemos que estar agradecidos con Dios, ¿cierto? O sea, todos. Bueno, casi todos. Casi todos tenemos al menos una razón por la que tenemos que estar agradecidos con el Señor. ¿Sí? Y entonces cuando yo hablo de al menos una razón, estoy pensando en la salvación de nuestra alma, porque el único que nos puede salvar a nosotros de ir al infierno es nuestro Señor. Ahora, para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar en nosotros? La fe se tiene que activar en nosotros para entender que necesitamos de Jesús para poder ser salvos. Si usted me entendió eso, diga amén. Ahora la pregunta sería, o me sale una pregunta de este pensamiento, ¿cuántos de los que estamos acá en este santuario hoy estamos seguros, seguros completamente? ¿Sí? No hablo con los que dudan, hablo con los que estamos seguros de que si el Señor viniese a levantar su iglesia en este momento, y que vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Que el Señor venga a levantar su iglesia, nosotros estamos seguros que nos vamos con Él. Levanten la mano los que están seguros, ¿sí? Pues no son todos. Así levántela bien arriba, los que están seguros. El Señor viene ahorita y se lleva a la iglesia y usted se va allí, ¿sí? Se lo explico de la siguiente manera. Esta es una pregunta que de pronto un día se hizo en un santuario que estaba lleno de gente y dentro de mucha gente que había una señora sentada en la primera fila que, según la estadística de edad, decían que tenía como algunos 110 años. O sea, estaba pero bien de entrada en años, porque 110 años, déjeme decirle que es un mundo de años, ¿sí? Y entonces el predicador dijo: ¿cuántos de los que están en el santuario creen que si Cristo Jesús viene hoy a recoger su iglesia, se van con él? Teniendo en cuenta de que toca estar en santidad, de que toca estar viviendo una vida absolutamente correcta delante de Dios según las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta de que en el corazón no puede haber ninguna clase de rabia ni mal comportamiento en contra del hermano, teniendo en cuenta de que esa persona de la que se estaba hablando en ese momento, que es la persona de la que habla la Biblia para ser salva, tiene que estar viviendo su vida en toda la dimensión, un 5/5. ¿Sí? Y entonces todo el mundo levantó la mano. Nos vamos con el Señor en una iglesia así de pentecostales como nosotros, ¿ya? Y entonces dice la Biblia no, eso lo dice la ilustración,
¿Qué? Entonces el predicador sacó una pluma de paloma, de las livianitas, de las chiquitas, de las que no tienen mucho, como mucho huesito, y entonces la colocó así y la sopló fuertemente para arriba, y entonces dijo: a la persona en donde caiga la pluma, esa persona no se va con el Señor hoy. ¿Sí? El punto es que esa persona que donde iba a caer esa pluma, esa persona no se iba con el Señor. Entonces empezó esa pluma a andar y aterrizar por ahí, como a querer aterrizar, y la gente le salía aire de los pulmones que no hay una idea para que no les fuera a caer a ellos. ¿Sí? Ahora, no cayó sobre ninguno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos sabían que no se iban a ir con el Señor. Si la plumita esa los identificaba, pues estaban en alguna clase de descrédito espiritual. ¿Cuántos me entienden ahí? ¿Sí? Entonces volvió y cogió la plumita, tomó la plumita y se paró y dijo: bueno, ahora lo único que necesitamos para irnos con el Señor, ¿sí? Realmente es que llegue la muerte a nuestra vida, y entonces después de morir, entonces nos vamos con el Señor. ¿Sí? Dice la Biblia que todo lo que tiene el mundo, todo lo que tenemos en el mundo, ¿sí? Es nada ante la realidad de estar con el Señor. Y entonces soltó la pluma. Y la señora que estaba delante tenía, ¿cuántos años era? 110 años, ¿sí? La plumita se fue para allá. O sea que la señora sería la próxima persona que iba a morir para irse con el Señor. Cuando ella vio que esa pluma venía para ahí, le salía aire, quién sabe de dónde, y sopló la pluma, porque ella tampoco, aunque decía que quería irse con el Señor en ese momento, no quería pasar el proceso. ¿Ve? Ahora, yo se los cuento de esta manera para que entendamos algo, ¿sí? Nadie sabe más que Dios quienes están trabajando su vida en la realidad de los que serán salvos. Eso no lo sabe nadie, sino Dios. Pero aparte de Dios, lo sabe uno. ¿Cuántos me entienden eso? O sea, nosotros sabemos de una manera clara y categórica si, como nosotros estamos, si llega la muerte, si nosotros nos vamos con el Señor. Eso lo sabemos nosotros y lo sabe Dios. Quizás para la gente que está alrededor de nosotros seamos muy santos o seamos muy imperfectos. Muy santos y la gente crea: no, si el hermano se muere se va con Dios. O muy imperfectos, aunque de pronto si estemos en santidad, la gente de afuera nos valore la santidad y diga: si este man se muere se va para el infierno. ¿Ya? Porque no hay sino dos sitios a donde ir. O sea, lo del purgatorio es mentiras del catolicismo, lo del limbo es mentiras del catolicismo. Hay dos sitios a ir, y el uno se llama el cielo y el otro se llama el infierno. ¿Sí? ¿Cuántos estamos claros en eso? Mire usted que la palabra del Señor, allí en el libro de Efesios, capítulo número 2, dice la palabra del Señor, el versículo número 8. Verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, esta palabra nos está diciendo algo bien interesante, y es que para nosotros ser salvos, tenemos primero que todo que dejar entrar a nuestro espíritu que nosotros somos salvos no por nuestra capacidad, por nuestra fuerza, por nuestro intelecto, por nuestra voluntad, sino meramente por la misericordia de Dios. Solamente por eso, o sea, por la misericordia de Dios es que nosotros estamos en este lugar. Muchas veces uno cree que venir a la iglesia es hacerle un favor al pastor, pero yo quiero decirle: venir a la iglesia es atender un llamado divino para fortalecer el espíritu y entonces vivir en la línea o en la recta donde viven los que serán salvos. ¿Cuántos me entienden ahí? Muchos dicen o piensan: no, es que Dios también se manifiesta en la casa, y yo creo que sí. Dios se manifiesta en la empresa, y yo creo que sí. Dios se manifiesta en el diario vivir, y yo creo que sí.
Pero también, si Dios dijo que era necesario congregarnos, entonces yo creo que en la congregación Dios hace cosas que no puede hacer en la casa. Dios hace cosas que no puede hacer en la empresa. Dios hace cosas que no puede hacer en nuestro diario vivir cuando hablamos de salvación. ¿Ustedes me entienden esa? Ahora, ¿qué podría hacer Dios en un caso de estos? ¿Sí? Cosas que hace en su santuario que no puede hacer en la casa. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Yo diría que la coinonía entre hermanos. ¿Qué otra cosa? Ayúdenme ustedes. ¿Qué otra cosa? Aparte de la coinonía entre hermanos. Yo creo que a nosotros en la iglesia, en la casa de Dios, el Señor trabaja nuestro carácter para ser salvos. ¿Cuántos piensan eso? Destápame esa agua, por favor. ¿Cuántos creen que Dios trabaja el carácter de uno en la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Sabe usted que uno la lima no la tiene afuera, sino adentro, en la casa de Dios? Y que solamente la persona que es tratada con la lima para ser salvo es la persona que se salva. Y que la lima es un hermano o es una hermana, porque cuando nosotros hablamos en estos términos estamos diciendo que muchos somos salvos, pero muchos, aun siendo salvos, no alcanzamos a soportar a la gente que nos rodea y les cortamos el habla, cortamos la comunicación y a veces nos escondemos en para que no me dañen, prefiero estar solo. A veces creemos que esa es una buena forma, pero yo quiero decirle, esa es una estructura que pertenece al ser humano y no tiene nada que ver con las cosas de Dios. La Biblia dice en este texto que hemos leído, dice que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿sí? Y creo que es una palabra muy equivalente a la realidad de todos los que estamos en el santuario hoy y de todos los que están conectados a través de los medios. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Tuvo unas palabras muy interesantes y esas palabras interesantes que él tuvo, perdón, no es el bicho, sino que tengo tos. Eh, Nosotros podríamos decir muchas cosas y voy a decir algunas tres que yo sé que necesitamos escuchar todos. Todos los que estamos en esta casa tenemos un temperamento. ¿Estamos claros? El temperamento muchas veces nosotros lo confundimos con el carácter, pero yo quiero decirles, se escriben diferente. Una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. El temperamento pertenece a la parte interna del ser humano, o sea, eso está metido por allá en el alma, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del carácter, estamos diciendo que el carácter muestra el temperamento afuera. Si usted está enfermo temperamentalmente por dentro, con cualquier cosa usted se puede molestar. Si usted me entendió eso, diga amén, ¿sí? Ahora, ¿por qué se lo digo de esta manera? Por lo siguiente, porque cuando uno estudia la doctrina de la doctrina de la salvación habla de mucho más que ser salvos de ir al infierno. O sea, ser salvos de ir al infierno es lo más importante, pero no es toda la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación habla de ser sano y de ser libre en el sistema emocional, en el sistema de sentimientos, para que el temperamento esté en el punto donde Dios lo apruebe para ser salvos. ¿Cuántos me entienden eso? Ahora, cuando el temperamento de uno está afectado de mala manera por la razón que sea,
entonces regularmente el carácter de uno es un carácter malo. O sea, las características que lo empiezan a mostrar afuera a uno lo pueden mostrar como una persona intolerante, como una persona gritona, como una persona que no aguanta de pronto. Muestra haber algún tipo de ofensa o maltrato, porque todos nosotros en algún momento sufrimos eso. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: yo he sido maltratado, yo he sido abusado, yo he recibido ciertas injurias, pero más sin embargo hemos podido seguir adelante porque el Dios Todopoderoso se ha manifestado a nuestro espíritu y hemos podido seguir adelante? ¿Cuántos podemos decir amén? Cuando nosotros escuchamos a Cristo Jesús, que Él dice que aprendamos de Él, ¿cuántos han leído ese versículo? ¿Cómo dice alguien que me ayude a recitarlo? Aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón. A veces uno quiere aprender a hacer milagros, quiere aprender a tener la unción, quiere aprender a hacer todas las cosas gloriosas que hizo el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no nos está llevando allá con ese pensamiento. Él nos está llevando a un pensamiento absolutamente distinto. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando de pronto alguien se sobrepasa con usted, que cuando de pronto alguien se sobrepasa conmigo, no lo vamos a hacer a un lado, sino que por el contrario vamos a tratar de arrimarnos para poner la otra mejilla. ¿Esa es fácil o es difícil? ¿Cuántos pueden decir esa está fácil? Y eso fue lo que dijo Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando le den un cantazo en la derecha, ponga a la izquierda. Pero ¿cuántos de nosotros nos dicen lo más mínimo y salimos a defender nuestros derechos? Salimos a confrontar a la persona que se equivocó con nosotros. Salimos a decirle: usted no tiene razón, y nos olvidamos del texto. Por gracia sois salvos, no es por obras. No es por lo que usted o yo podamos hacer para ser salvos. Esto hablando en esos términos. Ahora miremos nosotros que cuando se habla de la salvación, entonces se está hablando, se está diciendo que no es solamente ser salvo de ir al infierno, que como dije anteriormente, es lo más importante de todo el asunto. Pero cuando hablamos de la salvación, como lo he dicho en otras oportunidades, por ser una palabra que pertenece a un lenguaje polisémico, entonces trae muchísimas enseñanzas, y otra de las enseñanzas, aparte de estar sano por dentro, salvo de todas esas cosas que a veces producen ciertos comportamientos que no son buenos, entonces también habla de ser libres. O sea, la palabra liberación también viene de la palabra salvación. ¿Cuántos de los que estamos presentes llegamos en alguna clase de situación, de comportamiento o de pasado que hoy podemos decir: gracias porque un día conocí al Señor, gracias por la persona que me invitó a la iglesia, gracias por la persona que me pasó el mensaje? Porque cuando yo miro hacia atrás, entonces veo todos los muertos que han habido de ahí para atrás, y hablo de muertos espirituales y de muertos en términos literales o físicos, y entonces uno encuentra que hasta aquí Dios le ha ayudado a estar como uno está. ¿Cuántos podemos decir amén? Si yo no hubiese conocido al Dios que yo conozco como yo lo conozco, de la manera que lo enseñan las Sagradas Escrituras, de pronto ni vivo estaría. De pronto, ¿quién sabe qué hubiese podido pasar con mi vida? Por gracia soy salvo. No es por lo que nosotros hacemos, sino por la fe que Dios mismo metió en nuestro corazón, metió en nuestro espíritu, y a través de esa fe, que según el libro es un don, es un regalo de Dios, entonces nosotros podemos acercarnos a Dios absolutamente confiados, absolutamente seguros que en Dios está la respuesta para ser salvos, para ser sanos y para ser libres. ¿Estamos claros? Pero también está la respuesta para vivir prósperos, porque la prosperidad es otra forma de ser salvos. O sea que yo creo que Dios es un Dios integral, y que por ser un Dios integral, entonces Él mira absolutamente todas las cosas que nosotros necesitamos para ser salvos. Primero que todo,
el día que salgamos de este mundo para ser salvos de ir al infierno, seguido a ello para vivir bien con la gente, porque me parece una vida muy aburridora vivir en medio de amigos que uno mire como enemigos o sienta como enemigos. Usted sabe que hay mucha gente que vive así. Usted sabe que hay muchas personas que no soportan a la gente con la que crecieron, a veces sus hermanos, a veces sus padres, a veces sus hijos, y no lo soportan porque tienen el corazón enconado por pasados, por situaciones que pasaron en algún momento de la historia. Y yo quiero decirle, hoy es un día de salir de este santuario dándole gracias a Dios porque ha sanado nuestro corazón, ha sanado nuestra mente, ha sanado nuestro ser interior. Y entonces al que veíamos con alguna clase de rabia, con alguna clase de bronca, de hoy en adelante lo podamos ver distinto, lo podamos ver diferente, que podamos seguir adelante, que no miremos a la gente a través de las deudas, que miremos a la gente a través de las cosas buenas y grandes y gloriosas que hay en esas personas, porque algo está claro: todos los seres humanos, por malos que sean, tienen algo bueno. Ahora, es más fácil resaltar lo malo que lo bueno. Claro que sí, se ve más, ¿o no? Se ve mucho más lo malo que lo bueno, pero si nosotros aprendemos a mirar lo bueno, nunca vamos a valorar, o nunca más vamos a valorar a la gente por lo poco malo que tenga. Ustedes me entienden ahí, ¿verdad? Vean, yo quiero que ustedes me entiendan bien esta palabra y por eso les voy a decir lo siguiente. Dice la historia que un día había una señora de esas bien rejunjuñonas. Sí, era una señora. Una señora de esas bien criticonas. Una señora de esas bien murmuradoras. O sea, tenía esas tres cosas. Rejunjuñón. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál? Murmuradora y criticona. O sea, las tres cosas uno las podría colocar como sinónimos, pero realmente no son sinónimos. ¿Ya? Esa señora tenía ese comportamiento en sí. Ella vivía en un quinto piso de un apartamento, ¿sí? Y siempre se asomaba por la ventana de su apartamento a mirar al interior del otro apartamento que estaba un poquito más bajito, y vivía en pecado esa señora criticando a la gente del lado de allá porque eran muy cochinos. Usted me entiende la palabra cochino, ¿cierto? Eran muy sucios, ¿sí? O sea, no limpiaban bien su apartamento y lo que era peor, lavaban la ropa y la ponían afuera y la ropa se les veía absolutamente sucia, ¿sí? Y entonces ella se la pasaba rejunjuñando con el esposo, murmurando con el esposo o murmurando o diciéndole al esposo. Y el punto es que, ¿sabe qué le decía? Mira que esa señora de allá sí es bien cochina. Mire cómo mantiene ese apartamento, pero mírelo. Y él se miraba y pues de pronto él pensaba que hasta tenía razón su mujer, pero igual no le importaba. Pues el punto es que ella estuviera limpia adentro, ¿verdad? El punto aquí estaba en esto, de que un día el esposo se levantó, hicieron una encomienda de pegarle una muy buena limpiada al apartamento. Él se encargó de unas áreas, ella de otras, y todo les quedó absolutamente limpio en el apartamento de la señora esta rejunjuñona, murmuradora. ¿Y cuál era la otra? Y criticona, ¿sí? Todo le quedó limpio absolutamente, ¿ya? Cuando ya todo está limpio, entonces ella se siente muy halagada y el esposo le dice: y mira que, dice la esposa al esposo, mira que hasta la señora de abajo también limpió bien. ¿Y sabe qué le dijo el esposo? No, ella no ha limpiado, fue que yo limpié los vidrios de la ventana por dentro y por fuera, y entonces ahora los vidrios de nosotros están limpios, lo que quiere decir que los que estábamos mugrosos éramos nosotros. Ahora la pregunta sería aquí para nosotros: ¿cuántas veces nosotros miramos la paja del ojo ajeno cuando de pronto en nuestro ojo hay una viga? ¿Usted sabía que el Señor dijo eso en el libro de Mateo capítulo 7? Que a veces uno mira todos los defectos de la gente de afuera, pero realmente uno los está mirando a través de los defectos que hay en uno.
Uno mira todos los pecados de la gente de afuera, pero uno realmente está mirando a través de los pecados de uno. Esta sería una muy buena mañana para entender que la salvación es por gracia, uno. Dos, que sea por gracia quiere decir que es por la fe que nosotros podamos colocar en Cristo Jesús. Dos, tres, que la salvación llega a nosotros en la medida en que permitamos que el Dios de los cielos modele a su Hijo en la vida de nosotros, porque somos hechura de la mano de Dios, ¿sí? Pero hechura en Cristo Jesús. Ahora, si Cristo Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pues vamos a aprenderle a Él que es manso y humilde de corazón, que era lo que Él quería decir cuando Él dijo, si a usted le pegan una palmada o una cachetada o un golpe en su mejilla derecha, ponga también la izquierda. Entonces yo creo que no era tanto como que ponerlo de manera física, sino de manera emocional, espiritual y sentimental, decir, venga, no, sabe que no me duele lo que me acaba de hacer o decir, y no me duele y yo lo perdono por lo que usted me dijo, vamos a seguir adelante, vamos a tratar de ser amigos, vamos a tratar de ir adelante. Ahora la pregunta sería, ¿eso es fácil? No. ¿Qué dicen los coléricos que tenemos acá sentados? Levanten la mano los coléricos. ¿Qué dicen? ¿Está fácil? No, no está fácil. Pero si usted le pide a Dios que le ayude, diga conmigo, yo creo que voy a poder. Ahora, ¿qué dicen los flemáticos que están sentados? Que todos se lo guardan y se lo guardan y se lo guardan y luego van y se lo tiran al que no tiene la culpa, a veces a la esposa, al esposo, a los hijos. Necesitamos pedirle al Señor que mueva de su gracia para que nuestra vida no solamente permanezca, sino que perdure en la salvación. Porque uno, la salvación según las Sagradas Escrituras, yo sé que hay mucha gente que no cree en eso, aquí ninguno, pero hay mucha gente que no cree que la salvación puede perderse. Y hay una realidad en todo esto, y es que el que cree que la salvación no puede perderse, sencillamente no es salvo. Sencillamente todavía no ha degustado del banquete de la salvación. Porque cuando se degusta del banquete de la salvación, uno se da cuenta que de algo tan bueno tiene que haber, crearse o tiene que haber alguna clase de compromiso para poder sostener eso en la vida de uno. No podemos descuidar una salvación tan grande como dice las Sagradas Escrituras, dejando dicho o visto que el que descuida una salvación tan grande la puede perder o se le puede quitar o sencillamente puede entregarla, dicho de alguna manera para los que creen que la salvación no se pierde. O sea, es importante que nosotros entendamos esa realidad. Ahora, entendiendo eso, qué bueno que nosotros en esta mañana podamos salir de este santuario creyendo en el Espíritu y seguros en el Espíritu que si el Señor viene hoy, nosotros nos vamos con Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguno que tenga el traje manchado o que lo tenga arrugado va a heredar la gloria de Dios, o sea, va a heredar la salvación de la que hablan las Sagradas Escrituras. Y si la Biblia dice eso, pues por alguna razón lo dice. O sea, que sería muy aterrador uno estar toda la vida perseverando en el Señor, que llegue la hora de la pelona y uno se vaya de este mundo y la gente aquí abajo quede preocupada. Bueno, este se iría para el cielo, para el infierno, estaba haciendo esto, aquello, lo otro que estaba mal hecho. Y uno quede con esas dudas. Pues yo quiero decirle algo, iglesia. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a vivir en la firmeza que el Evangelio marca para todos los que van a ser salvos. O sea, no podemos bajo ninguna circunstancia negociar lo que Dios tiene para nuestra vida a través de la salvación, porque según el apóstol Pablo, son cosas indescriptibles, no hay nada con qué describir lo que él vio el día que subió al tercer cielo, según la misma palabra de Dios, y dice que allí lo que él vio no podía definirlo y que cualquier situación aquí abajo, cualquier renuncia, cualquier cosa que tuviese que hacer aquí abajo, la tenía por menos porque era nada para la gloria venidera. No sé si usted puede decir amén. Yo pienso de la siguiente manera. A Dios le gusta que nosotros le agradezcamos, pero que sepamos por qué le agradecemos también.
Yo sé que agradecerle a Dios que le quite a uno un mal cuando se lo ha quitado es muy bueno y resulta fácil. Pero agradecer antes de que la cosa suceda es muy difícil porque hay una lucha interior que le impide a uno degustar el futuro en Dios porque se está pasando por un proceso, porque se está pasando por un desierto, porque se está pasando por una necesidad. La persona que está quebrantada, que se está siendo quebrantada porque tiene alguna clase de comportamiento, porque hay algo interno que lo lleva a hacer el mal que no quiere hacer, como dice en la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que resultar haciendo lo malo si no es lo que quiero hacer? Pero más sin embargo eso es lo que hago, dice la Biblia en Romanos. Entonces eso quiere decir que adentro de uno se puede formar esa lucha espiritual, que uno sabe que lo que uno está haciendo no es lo que Dios aprueba, pero más sin embargo no encuentra cómo liberarse de eso. Nunca olvidemos que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, es el favor del Señor a favor de las personas que le hemos creído y que creemos que lo que dice la palabra de Dios, las sagradas escrituras, es lo que Dios tiene para la vida de cada uno de sus hijos, de cada uno de sus creyentes. En esta mañana, llévese usted eso en el espíritu. Estamos viviendo tiempos bien, pero bien complicados. Bien complicados. No vamos a decir que estamos viviendo y que mañana se va a acabar el mundo, pero vamos a decir que se le está acabando el mundo a mucha gente. Vamos a decir que hay una situación en el mundo que está, que tiene al mundo entero en un caos, que no saben ya ni siquiera de qué manera decir las cosas, ya no saben ni siquiera si decirlas o no decirlas, no saben si lo mejor es privar a la gente de las noticias, porque todas las noticias son complicadas y son malas, pero vamos a ponernos nosotros como iglesia. Si nosotros estamos bien con el Señor, las malas noticias no podrían llegar a nuestra casa. Y si llega la situación que trae la mala noticia, el Señor va a sacar lo que sea. O sea, no hay COVID que pueda hacerle la fuerza para quedarse en la casa de una persona que ame a Dios, que viva como Dios dice. Y no quiere decir que los evangélicos no nos muramos o no puedan llegar a morir de una cosa de esta. Lo que quiere decir es que se parte de este mundo, pero se parte a estar con Dios. Yo no sé cuál sea la realidad del espíritu de cada uno de los que estamos acá, pero hay una realidad. La doctrina de la salvación hoy es lo más importante que usted debería de tener para estudiarla a favor de su vida, a favor de su familia, a favor de todos los de su casa. ¿Está por encima de las otras doctrinas? No, todas las doctrinas son importantes y toda una pende de la otra, pero la doctrina de la salvación, teniendo en cuenta que allí está el registro absoluto de las Sagradas Escrituras, es lo que más necesitamos todos nosotros, porque vamos a ponerlo de esta manera. Yo creo que usted sabe que nosotros estamos, si no adentro, entrando en el final de los últimos tiempos. De esos últimos tiempos de los que habló el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Siempre se oye decir que estamos en los últimos tiempos y que esto se va a acabar. Y yo creo que nosotros estamos entrando recién al final de esos últimos tiempos, o sea, de este último periodo que fue el que vino a inaugurar o a darle vida al Señor Jesucristo. ¿Ya? Estamos en ese periodo, y al estar en ese periodo, que yo sé que usted sabe que estamos ahí, porque cuando usted mira todo el cuadro que estamos viendo en el día a día, encontramos que está pasando todo lo que nosotros hemos leído en la Biblia que va a pasar. Todo absolutamente. O sea, no se nos está quedando ni siquiera una coma por fuera. Lo que quiere decir que todos los que estamos en esta casa deberíamos de estar supremamente agradecidos con Dios por a esta altura de nuestra vida, por a esta altura de cómo se está viviendo el mundo, nosotros podamos saber esas verdades que no las sabe ningún intelectual. Estas verdades las sabe la persona que abre las Sagradas Escrituras y la lee para sí misma. O sea, esas son verdades que están metidas en la Biblia y que por estar metidas en la Biblia son la palabra de Dios para estos tiempos. Pienso y les digo,
No hay nada más importante en este momento, y lo digo pensando en todo, que buscar a Dios, buscar la salvación de nuestras vidas en todo el sentido de la palabra, buscar la salvación integral para nuestras vidas y buscarla según como dicen las Sagradas Escrituras. Estamos como en los tiempos de Noé, preocupados por todo e inclusive por cosas que ni siquiera son las más importantes para nuestras vidas, pero muy despreocupados de lo que Dios en realidad tiene como exigencia en su palabra para todos los que serán salvos. Hoy yo quiero concluir este tiempo pensando de la siguiente manera. Yo le invito a usted a que incline su rostro y lea conmigo lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Una persona que había salido de una situación dificilísima como el rey David y empieza a escribir este salmo, pero este salmo usted lo va a meditar para usted. Y después de que lo medite para usted, entonces vamos a tratar de encontrar en nosotros si este salmo de pronto fue escrito para la vida personal de cada uno de los que estamos en este lugar. Yo le invito a usted a que efectivamente incline su rostro. Yo lo voy a leer y usted repítalo como si lo estuviese leyendo. Dice este salmo que el rey David, en medio de un momento de esos en donde está metido él con Dios y es él y Dios, y es Dios el que lo está escuchando y es él el que está hablando a Dios, pero a la vez le está dando orden a su ser interior que se alinee con el pensamiento que hay en el corazón de él para que le den gracias a Dios por todas las cosas buenas que el Dios Todopoderoso estaba haciendo y había hecho a favor de él. Y dice la palabra: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El verso 3 dice: Él es quien perdonó todas mis iniquidades, el que me ha sanado de todas mis dolencias, el que me rescató del hoyo, el que me ha coronado de favores y misericordia. Él es el que ha saciado de bien mi boca, de manera que he rejuvenecido como el águila. Esta es una palabra que usted debe leerla para usted en nombre propio, porque cierto es, la escribió David hablando de él, hablando de su situación, de su condición, de cómo se sentía él al momento. Pero hoy yo quiero que usted lleve esta palabra para usted, en usted, porque esta palabra tiene que producir ese fruto. Llevar nuestro ser interior al agradecimiento a Dios no es fácil, no es fácil. Al alma, al ser interior hay que darle orden de que alabe y glorifique y le agradezca a Dios por todos, por cada uno de sus beneficios. Porque cuando nosotros lo hacemos de esa manera, entonces es como que nos ministramos una autoliberación a sí mismos, porque con nuestra boca le estamos declarando a nuestro ser interior lo que nosotros queremos ver en nosotros y lo que nosotros queremos que se manifieste en nosotros. Dicho eso, vuelvo y les leo para concluir. Y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus dolencias, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho
a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Creo que este día es un día especial para todos los que estamos acá. Es un día en el que yo pienso deberíamos de irnos de esta casa con el pensamiento arraigado a una salvación integral. Dios nos salva de ir al infierno. Dios sana nuestras emociones y nos salva de vivir en enemistades y prejuicios. Dios nos libera de toda obra maligna del diablo y nos salva, nos pone a salvo y nos protege de todas las obras y maquinaciones del enemigo. Cuando esto está pasando a favor de un hijo de Dios, a favor de un creyente en el evangelio, a favor de un creyente en Cristo Jesús, yo quiero decirle, el enemigo puede tratar por todos los medios de destruir la vida de esa persona o de su familia y no va a encontrar por dónde entrar, porque todas las puertas van a estar siendo atendidas por legiones angelicales que impedirán que las obras del infierno puedan penetrar la vida de una persona, porque la vida de una persona salva por el Señor Jesucristo es impenetrable por las obras del mal, es impenetrable por las obras del infierno, es impenetrable por lo que el enemigo tenga o haya tirado a este mundo en el ánimo de destruir la gente. Dios nos dice en su palabra que ninguna arma forjada en contra del pueblo de Dios prosperará, que tendremos en nuestro conocimiento, en nuestro lenguaje y en nuestro espíritu las palabras suficientes, necesarias y las más eficaces para hacer retroceder todas las obras del infierno, según lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, allá en el capítulo 54, verso 17. Yo quiero decirle, eso es para usted y para mí como iglesia de Jesucristo. En nosotros está el poder que viene a través de la sabiduría y el conocimiento de la palabra del Señor. Nada que venga con el ánimo de preocuparnos o de robarnos o de llevarse de nuestra vida lo que Dios ha establecido, está colocado en esta tierra para los que serán salvos. Nada de lo que venga en la capacidad o deseo de destrucción podrá prevalecer en contra de un hijo de Dios, podrá prevalecer en alguien que haga parte de la gente que Dios tiene salva, porque algo está claro en todo esto y es una forma muy personal de pensar. Señor Jesucristo un día dijo: ninguno de los que colocaste en mi mano se ha perdido, ninguno. Y yo creo que nosotros que estamos en esta casa, que hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Señor, Rey y Salvador, estamos en esta casa y el enemigo va a querer arrancar la verdad fundamental del evangelio de nuestro corazón, pero no va a encontrar cómo. Y no encontrará cómo, ni contra nosotros ni contra los nuestros. Porque los nuestros, en el momento en que se hallen en alguna encrucijada, yo quiero decirle, lo primero que miran es al Dios de sus padres. Lo primero que miran es al Dios que aprendieron en la iglesia. Lo primero que miran es que allí es donde está el auxilio para agarrarse en ese momento de adversidad o de complicación. Con lo que le quiero decir a cada uno de los presentes, no hay tiempo perdido en buscar a Dios y traer a nuestros hijos a que busquen a Dios, porque en el día malo ellos también se tratarán de agarrar de la mano de Dios, y lo mejor de todo es que lo van a encontrar. Lo mejor de todo es que el enemigo no se va a poder salir con la suya. Lo mejor de todo es que los va a tener que devolver, y lo mejor de todo es que si de pronto ellos se van de este mundo, está garantizado por la palabra de Dios que van con el Dios de la iglesia, con el Dios de sus padres, con el Dios que un día se les enseñó. Y eso es de esa manera. ¿Por qué razón? Porque un día usamos tiempo para que estos muchachitos buscaran de Dios. No todos rodamos con la misma bendición,
de criar los hijos en la casa y que los hijos permanezcan en la casa. Pero lo que sí está claro es que la bendición de la salvación es para todos, porque el día difícil todos van a abogar por el Dios en el que ellos crecieron. Pienso que es una de las razones grandes por las que hay que darle gracias al Dios Todopoderoso. Recuerdo un día recibiendo aquí a alguien en la iglesia que venía de tener una travesía bien complicada para llegar a esta nación. Él había recibido el evangelio, él había conocido de Dios, pero cuando se tiró para acá, se vino por su propia cuenta. Cuando ya se encontró entre la vida y la muerte, le clamó al Dios de sus padres. ¿Y cómo les parece que el Dios de sus padres lo encontró en el desierto, muerto de sed, a pocas horas de morir, deshidratado, y uno podría decir casi para que se lo llevara el diablo? Pero clamó al Dios de los padres, de sus padres, y clamando al Dios de sus padres, dice él que apareció en el desierto de Arizona. De la nada y sin saber cómo, apareció una patrulla del ICE, lo recogió, lo llevó a algún lugar, y en ese lugar lo recuperaron físicamente y hoy es ciudadano de los Estados Unidos. Por eso yo creo que fue el Dios de los padres de él, el Dios al que él invocó, que lo trajo. O sea, le quiero decir eso porque es importante que todos nosotros entendamos que con poquito que usted haga por sus hijos, en algún momento se puede volver o se puede convertir en el cable de auxilio para que su hijo salga del socavón en donde de pronto esté metido o donde de pronto el enemigo lo haya metido. El Dios o el tiempo que usted dedique para ayudar a sus hijos va a traer palabras de gratitud en ese muchacho el día en que a él le toque usar del poder que él sabe que tiene el Dios de sus padres. Porque en algún momento lo van a tener que usar, eso no le quepa ni la menor duda. En algún momento van a tener que recurrir a ver si es verdad lo que decía su papá, lo que decía su mamá, lo que decía su familia acerca del Dios que venían a buscar. Por eso es tan importante que nosotros lo busquemos con todo el corazón, creyendo con todo el corazón que el tiempo que invertimos viniendo a buscar al Señor no es tiempo perdido, sino tiempo que Dios usa para edificar nuestras vidas y colocarnos en un concepto diferente en el mundo espiritual, y que ese concepto diferente nos llevará a nosotros a usar de ese poder glorioso que según las Sagradas Escrituras está en Dios y a favor de nosotros a través del Espíritu de Dios. Seamos sabios, seamos inteligentes y seamos agradecidos con Dios, porque solamente la persona sabia, inteligente y agradecida permanece en la bendición que Dios tiene para sus hijos, que Dios tiene para su iglesia. Pidámosle a Dios que nos ayude a apartarnos de todas aquellas cosas que nos impiden, que nosotros sabemos que nos impiden estar en la realidad del evangelio, que nosotros sabemos que nos impiden ser lo que Dios dice debe ser un hijo de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a apartar de esas cosas, que nos ayude a vivir en santidad, que nos ayude a vivir consagrados a Él, que nos ayude a vivir comprometidos con su causa, a serle fieles al Señor, a serle leal a nuestra familia, a la iglesia, a nuestros liderazgos.
que nos ayude a ser estables en nuestras decisiones y humildes con toda la grandeza que Dios nos da. Pongámonos en pie, porque algo está claro en todo esto. Dios siempre tiene más para nosotros de lo que nosotros nos imaginamos, pero todo empieza y termina en la doctrina de la salvación. Porque en la doctrina de la salvación se nos enseña a vivir la vida como hay que vivirla para poder tener derecho a las bendiciones del reino. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo en esta mañana te pido que me ayudes a vivir la vida en acuerdo a lo que tú has dejado establecido en tu palabra, en acuerdo a los estándares que están establecidos en tu palabra, se deben de vivir por todos los que anhelen ser salvos en esta tierra en donde nosotros habitamos. Digámosle: Señor, te damos muchas gracias por la bendición de la salvación, por la bendición de la sanidad, por la bendición de la paz. Te damos gracias por la bendición de la prosperidad. Te damos muchas gracias, Señor, porque nosotros entendemos que la salvación es una doctrina que viene de parte de ti de manera integral para todos tus hijos, y que los que somos agradecidos contigo, entonces vamos a recibir por gracia lo que por gracia solamente podemos recibir de ti. Gracias te damos, Padre amado. Amén y amén.